Hablemos un poco sobre la globalización, siendo un poco más específicos sobre la globalización cultural, un término que está muy trivializado pero que pocas personas comprenden realmente el trasfondo que tiene dentro de la sociedad. Sin embargo, antes de comenzar me gustaría aclarar que es parte de mi opinión sobre el tema, basándome en hechos reales por supuesto, por lo cual no significa que todo lo que diga tenga que ser un hecho para todos. Respeto las opiniones de cada persona y considero que estar a favor o en contra nos permite tener un juicio mucho más amplio del impacto que tiene esto dentro de nuestra sociedad. Abordar el concepto de la globalización nos remonta tiempo atrás. Existen muchas fuentes hoy en día que referencian su etapa embrionaria en los inicios del comercio y medios de pago internacionales utilizados por los griegos en aquella época, pasando por la época renacentista cuando se fundamentó la doctrina mercantilista, teoría que inició la regulación del comercio internacional y aunque pues opuesta con los principios de la globalización actual, en cuanto a virtud de establecer las barreras de ingreso, es considerada por muchos investigadores como la base económica y los bloques comerciales que posteriormente configuraron la eliminación de las barreras económicas. Por otra parte, la globalización cultural es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo tanto artístico como científico e industrial dentro de una época, un grupo social, etc. Es decir, este concepto hace referencia al hecho de compartir la manera de vivir. Con la globalización cultural, la ventana a otras realidades es inmensa, y es que hay algunos personajes que han inspirado al mundo y han conseguido influir de manera transversal a lo largo de la historia. De hecho, encontramos a varias personas que han sido todo un ejemplo a la hora de difundir su cultura, incluso antes de la aparición de las nuevas tecnologías y las redes sociales, por supuesto. Una de ellas es Frida Kahlo. La artista mexicana empleó trajes tradicionales mexicanos y se hizo un ícono por sus creaciones, además de ser una de las primeras mujeres en impulsar el movimiento feminista, demostrando que realmente no existe diferencia entre géneros. Por otra parte, William Shakespeare, el escritor que fue reconocido en múltiples ocasiones como el personaje más popular en Inglaterra, logró transmitirnos su mensaje a través de obras como Romeo y Julieta o Hamlet, que a día de hoy se versionan y se adaptan a cualquier época, como es el caso del cuadro de Ofelia de Alexandre Cabanel, concluido en 1883. Pero bueno, si analizamos a detalle estos ejemplos, podemos extraer con facilidad ciertas características de la globalización cultural, tanto positivas como negativas. Por el lado de las positivas tenemos que existe un mayor cambio cultural entre las naciones y la posibilidad de consumir cultura proveniente de lugares inaccesibles o que jamás han visitado a las personas. También tenemos la posibilidad de influencias creativas que propician nuevos estilos artísticos, nuevos patrones de consumo y nuevas tendencias estéticas de fusión o híbridas. Sin embargo, no son las únicas ventajas, ya que también tenemos que es el fomento de una perspectiva multicultural en la que no existan culturas avanzadas o mejores, sino que exista un crisol cultural, es decir, una mezcla de todas las culturas, lo cual genere un enriquecimiento mayor. Sin embargo, existen algunas consecuencias que para algunas personas resultan negativas a la hora de hablar de la globalización cultural. Una de ellas es la imposición o popularización de las culturas hegemónicas del mundo, o sea, la de los países que económica, militar y políticamente son más fuertes por encima de la cultura de los países débiles. Otra de ellas es la estandarización u homogeneización del consumo cultural, dado que al imponerse las modas todo acaba pareciéndose. Por otro lado, la más importante de todas es la reducción de la diversidad cultural al imponer patrones o sentidos de algunas tradiciones y fomentar el olvido de los patrones y sentidos de otras. Finalmente, considero que el criterio sobre si la globalización cultural es buena o mala depende de los ideales de cada persona. Y es por esto que el hecho de la existencia de opiniones positivas tanto negativas favorece el entendimiento de este concepto y su forma de aplicarse en la vida, así como enriquecer el conocimiento y el criterio de cada persona que analice este efecto global que trajo consigo la revolución industrial a partir del siglo XX.